Cuando estamos hablando de que Apocalipsis tiene una asombrosa simetría, lo que está diciendo es que está ordenado de una manera muy organizada. Por ejemplo, fíjense, ya empieza desde el bosquejo. El Señor le dice a Juan, quiero que escribas lo que has visto, quiero que escribas lo que es, y quiero que escribas lo que será. Y luego, por ejemplo, cuando empiezan la tribulación y empiezan los sellos, las trompetas, las copas, vos vas a ver que primero empiezan los sellos, luego empiezan las copas, perdón, las trompetas, luego empiezan las copas. Todo está organizado de tal manera cómo van a ocurrir los sucesos. Entonces no es que es un autor que está contando así al voleo, vamos a decir así una cosa y otra, y ahora vi esto y vi lo otro. No. Está ordenado de una manera simétrica, o sea, está muy organizado Apocalipsis. Y está bueno. Por ejemplo, el bosquejo de Apocalipsis es las cosas que has visto. Esto es todo el capítulo 1. Del capítulo 1 ustedes van a ver las cosas que has visto. Y si ustedes ven, fíjense, ¿no? A Juan cuenta que está en la isla de Patmos, todo esto, y después dice a las 7 iglesias que están en Asia, y ustedes ven y que empieza, ¿no? En el versículo 5 en adelante, el versículo 4 dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es, el que era y el que ha de venir. Y ahí empieza, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito, y luego empieza a hablar de la revelación. El versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe de vuestra tribulación en el reino. Empieza a ver él acá, ¿ve? Yo estaba, el versículo 10b, en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, y miren lo que dice, y el que decía, yo soy el alfa, la omega, escribe lo que ves, le dice, y envíalo. Y dice, y me volví para ver el que hablaba conmigo, y fíjese, ¿y qué dice? Y vi 7 candeleros de oro, en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropas que llegaban hasta sus pies, ceñido, dice, por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego. ¿Ven que ahí Daniel está contando lo que ve? Ve que empieza con eso, lo que vio Daniel. Daniel empieza contando lo que vio. Luego el capítulo 2 y 3 va a contar las cosas que son. ¿Por qué va a contar las cosas que son? Porque en el capítulo 2, ¿qué empieza? Hablar de las iglesias. Entonces escribe a la iglesia de Efeso, ¿no? Y dice, conozco tus obras, ¿ve? Ahí ya empieza a hablar de las cosas que son, pero que Juan no es que Juan sabe eso. No, el Señor mismo le está diciendo, mira, vos escribí porque te voy a contar las cosas que son. ¿Viste la iglesia de Efeso? Bueno, yo quiero decirte que a la iglesia de Efeso le pasa esto, a la iglesia de Tiatira le pasa esto, a la iglesia... Y fíjense que hay momentos donde le dice, ¿viste esta iglesia que dice que tiene nombre? Bueno, está muerta, te lo digo yo, Juan. Entonces, ahí le está contando las cosas que son, pero que Juan ignora. ¿Ven? Las primeras, las que vio, ve a Jesús con ojos de fuego, con un cabello blanco, ve sus pies como de bronce bruñido, él ve todo eso. Pero luego Jesús en el capítulo 2 y 3 le dice, ahora escribí las cosas que son, que vos no sabes, yo sí las sé. Lo primero es lo que ve Juan, lo segundo es lo que le relata el Señor. Claro, ¿por qué? Porque el Señor le está mostrando las cosas que son, que Él ignora. Una cosa es las cosas que vos ves, ¿o no? Yo puedo ver un montón de cosas acá, yo la veo a ustedes, veo un montón de cosas, pero no veo lo que está pasando entre ustedes. Yo puedo ver y ustedes pueden estar sonriendo acá, y sin embargo pueden estar sumidas en una depresión. Yo eso no lo veo. Porque de repente en esta hora y media ustedes pueden hacer un gran esfuerzo para sonreír, para aparentarle que todo está bien, y lo que yo veo es esto, pero no es la realidad. Entonces, Jesús, ¿qué está haciendo? Le está diciendo, mira, te voy a mostrar cosas y vos vas a escribir lo que ves. Empieza a escribir. Pero luego te voy a decir las cosas que son.
Esas cosas que son las cosas que vos no sabés, pero yo sí sé y las voy a mostrar. Y quiero que las escribas y que le mandes cartas. Y luego te voy a mostrar las cosas que serán. O sea, Cuando el Señor le habla a Juan de las iglesias, ese era el tiempo, o sea, las iglesias estaban así, o eso ya, no entiendo, o sea, la iglesia estaban así en ese momento, ¿no? es una condición, ahora vamos a llegar ahí, pero es una condición universal, pero también cronológica. O sea, estas iglesias son iglesias reales y verdaderas del tiempo de Juan. Del tiempo de Juan. Entonces, el Señor le está mostrando lo que está pasando con las iglesias del tiempo de Juan. Pero también el mensaje de esas iglesias se va a ir no revelando, sino que va a ir sucediendo a lo largo de la historia. Por eso que se aplicaba, fíjense que a veces yo he ido a iglesias, por una vuelta me acuerdo que fue una iglesia, y me acuerdo que yo no iba a predicar, pero yo estaba ahí y el Señor me da una palabra, la palabra de la iglesia de Efeso. Esa iglesia que era mucho ruido, mucho movimiento, mucho servicio, mucho trabajo, pero ya había perdido el primer amor. Había perdido su enfoque acerca del amor, de amar a Dios en primer lugar, ¿no? Entonces, recuerdo que viene la persona encargada, yo estaba sentado y me dice, ¿podrás predicar? Me dice. Claro. Ahora, cuando yo le comento, mirá, sí tengo un mensaje, y es un mensaje acerca de la iglesia de Apocalipsis capítulo 2, acerca de la iglesia de Efeso. Y ella entonces se pone como no, me dice, toda la semana Dios me dio ese mensaje. Ahora, cuando yo lo di en la iglesia, era el mensaje para la iglesia. Entonces ves que, si bien era para una iglesia que estaba situada cronológicamente ahí en la historia, también es para la iglesia universal del Señor. Y ese cumplimiento también se fue dando a lo largo de la historia, que ahora lo vamos a ver. No sé si se entiende el concepto, ¿no? Ahora igual vamos a profundizar en eso. Ahora, el capítulo 1, fíjense que acá hay algo curioso, ¿no? Dice, miren lo que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Miren esto, una de las primeras cosas que vemos acá es que esta visión que Dios le da a Juan no es para él. Porque la pregunta es, ¿dónde está Juan? En Patmos, en la isla. ¿Y qué es la isla de Patmos? Juan está en la isla de Patmos, está muy bien, pero ¿qué es la isla de Patmos? Sé que está exiliado ahí, pero no sé. Bueno, la isla de Patmos es como la isla de Alcatraz. ¿Recuerdan ustedes Alcatraz en Estados Unidos? ¿Qué era? Era una isla donde llevaban a los prisioneros más terribles de Estados Unidos. O sea, cuando había un hombre que era apresado, asesino serial, un violador sin reforma, alguien que de repente, los criminales más sanguinarios y malvados de Estados Unidos eran llevados a Alcatraz. Bueno, la isla de Patmos era una isla a donde ponían a esto. No había como en Alcatraz que habían habitaciones para cada reo. No. Llevaban a esa isla a los peores delincuentes y los dejaban convivir ahí. O sea, ahí podía pasar cualquier cosa. Vos estabas dentro de una isla conviviendo con los asesinos. ¿Se entiende? Bueno, y Juan es llevado ahí. Es llevado ahí a causa de el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Ahora, en esa isla, ¿cómo puede estar Juan? ¿Qué dicen ustedes?
Te llevan a una isla con todos los delincuentes, los peores delincuentes que haya en esa época, y te tiran ahí. ¡Tuc! Y de repente, a partir de ahí, bueno, arreglátela como podés. No es que te vienen todos los días a traer la viandita. O sea, arreglátela como podés. ¿Cómo te sentirías? ¿Sola? ¿Con todas esas mangas de asesinos? Y vos encima siendo inocente, porque no es que Juan está ahí porque ha delinquido. Ahora, pero lo curioso es que si vos ves, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, pero mira esto, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En otra palabra, esto que el Señor, que Dios le está mostrando a Juan, no es para que él se sienta consolado y fortalecido. Es terrible esto. Porque mira lo que dice, Juan, te estoy revelando esto no para vos, sino para mis siervos, para que ellos sepan lo que va a pasar y tengan esperanza. Ya. A ver, vos estás en la isla de Paco. Tirame un centro a mí. ¿Qué me importa? ¿O no? Tirame un centro a mí. Porque vos decís, Señor, a mí tirame un centro. O sea, yo estoy mal. Estoy acá por tu causa, con un montón de personas que no sé si mañana amanezco vivo o muerto, porque esta gente no anda jugando, son asesinos, son delincuentes. Yo no hice nada. Tampoco soy un guerrero que va a ir a pelear con todo delincuente. Entonces ahí está solo en la isla de Patmos. Y encima Dios le dice, mira, esto que te voy a revelar, poderoso, glorioso, no es para vos. Bueno, pero nosotros nos ponemos así. Pero ¿cuántas veces uno está mal? Y Dios te da una palabra que no te la da para vos, te la da para otro. Y vos decís, pero dame una palabra a mí. De repente no vas a orar por ahí y yo te suelto un montón de palabras. Qué sé yo, Dios te va a hacer esto y lo otro. Y Dios va a cambiar tu historia y pun y pan. Y terminó el culto y vos viniste a tu casa y no hubo una palabra para vos. No es que el Señor te lo dio para otro. ¿Qué está pasando con Juan? O sea, está en esa isla y Dios le revela para sus siervos, para que sus siervos tengan esperanza, para que sepan lo que va a venir y cuando pase no se asusten, no tengan temor, que sepan que todo eso fue parte del plan de Dios. Pues sí, ¿no? Entonces, el mensaje, ¿cuál era el mensaje? Era demostrar que Cristo está en el trono y que lo que está sucediendo es un medio del Señor para reinar. Fíjense, gracias. Fíjense que, porque ¿qué le muestra el Señor a Juan? Lo muestra a Jesús sentado en el trono. Como diciendo, Juan, decile a mis siervos que ahora están siendo perseguidos, que van a ser perseguidos. Decirle a mis siervos que va a llegar el momento que los reyes de este mundo incluso van a perseguirlos, pero decirles que yo estoy en el trono, que el que tiene el control soy yo. Entonces, es una revelación poderosa. ¿Y qué más le muestra? Que justamente, que incluso todo lo que se viene, porque acá estamos hablando de lo que se viene, que todo eso que se viene es parte del plan de Dios para reinar. Por ejemplo, imagínate esto, ¿no? Le muestra los 7 sellos, las copas, les muestra, ¿no es cierto?, la ira del Señor. ¿Y para qué le muestra todo esto? Justamente para mostrarle a sus escogidos que todo eso es parte del plan de Dios para que finalmente reine Él. Entonces, esto está pasando ahí en Apocalipsis, ¿no? Entonces, ahí mismo, el mensaje básicamente entonces consistía en demostrar que Cristo está en el trono y que lo que está sucediendo, aunque sea adverso a la paz, a la justicia, a la armonía, es un medio por el cual el Señor reinará por la eternidad. En eso de las visiones, en medio de esas visiones, el Señor le indica a Juan que le escriba
a las iglesias, el capítulo 1, versículo 19, ¿no? Escribe, dice, las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta, ¿no? Y empieza a nombrar a Jesús, y me gustaría profundizar un poquito desde el versículo 4 del capítulo 1, porque fíjense como Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿no? Esos 7 espíritus, ya empezamos ahí, ¿no? Porque empieza 7 espíritus, vos decís, 7 espíritus, no sabía que estaban 7 espíritus delante del trono, pero tiene una connotación eso. ¿Qué será los 7 espíritus? Porque dice que están delante del trono, ¿no? Ahí dice así, dice, ¿no? Y de los 7 espíritus que están delante del trono, versículo 4. Y ahí podemos empezar ya, ¿no? El 7. ¿Qué representa en la Biblia? Perfección, hay otra palabra más. No solo es el número perfecto, sino que representa plenitud. Plenitud. Entonces, cuando dice, y los 7 espíritus, lo que está hablando es de la operación del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo en su plenitud, obrando. Entonces, eso es lo que está mostrando ahí. Alude al Espíritu Santo en cuanto a su obra y presencia. Eso es lo que, o sea, está mostrando eso, ¿no? Es el Espíritu Santo obrando, trabajando. Y luego dicen, hay una catarata ahí de revelaciones, porque fíjense que dice el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria. Mirá qué revelación. Fíjense que empieza diciendo el testigo fiel. Qué revelación. Dios quiera que podamos en esta noche abrazar esa revelación para nosotros, porque Juan está recibiendo una revelación, ¿no? Donde él ve al testigo fiel. ¿Qué es el testigo fiel? Es aquel que es digno de confianza. Es un testigo fiel. Que vos sabés que es una persona que podés confiar. Entonces ve cómo fíjate que cómo lo muestra, ¿no? Juan, que ve el testigo fiel, ese que podés confiar. Y eso hace que el relato de Juan sea confiable. Claro, pero aparte, vos fíjate que la revelación que recibe Juan, dijimos que no era para él, sino era para aquellos que iban a pasar por sucesos bien difíciles y para que ellos tengan esperanza. Ahora mirá la revelación que le da Dios a Juan para los siervos fieles. ¡Hey! Miren que Jesús no es cualquiera, es el testigo fiel. Le está diciendo, hey, miren, ustedes pueden confiar en Él. ¿Qué mensaje? Pero ese mensaje es para nosotros también, porque es un mensaje que cuántas veces nosotros decimos, ¿no? Cuando sentimos dudas, temores, ¿podré confiar? ¿Podré confiar? Sí, claro, es el testigo fiel, porque es una revelación de cómo es Jesús, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Miren esto, porque ¿qué va a pasar en la tribulación, por ejemplo? ¿O qué va a pasar? ¿O qué está pasando? La muerte. Cuando dice el primogénito de los muertos, está diciendo que Él es el primero en morir y el único hasta acá en morir y resucitar. Es el único. Por eso es el primero. Entonces, ¿qué te está diciendo? Mirá, ¿tenemos razones para creer en la vida eterna? Por supuesto. ¿Por qué tenemos razones? Porque Jesús es el primogénito de los muertos. Es el que murió, ya estuvo muerto, pero es el primero en resucitar y vivir eternamente. Entonces hay que es lo que también Pablo dice, cuando habla de que Jesús es el primicia de los que resucitaron, va a decir Pablo. O sea, ustedes quieren saber si es verdad la vida eterna y la resurrección, miren a Jesús.
Él mostró, cuando se levantó de los muertos, ser el primero, porque Jesús es el primero de los que resucitarán para vida eterna. Entonces, por eso que la resurrección de Jesús para nosotros no es algo más. Cuando nosotros hablamos de, ¿qué dijo Pablo? En 1 Corintios 15. Pablo dijo, si los muertos no resucitan, nuestra fe es la más miserable de todos. Si los muertos no resucitan, somos los más miserables de todos, dice Pablo. Comamos, bebamos y dediquémonos a hacer cualquier clase de lo que queramos, porque si todo se trata de esta vida, y listo, hagamos de todo. Ahora, si solo se trata de esto, pero él dice, no, Cristo ha resucitado y nos ha mostrado que si hay una resurrección, que sí nos vamos a levantar también un día. Y acá lo vuelve a decir, Juan acá lo dice, allá lo dice Pablo, pero acá lo dice Juan. Juan dice, el primogénito de los muertos, el primero en estar muerto y el primero, y hasta ahora único, de los que resucitó. Entonces, esto debiera fijarse en nuestro espíritu, ¿no? O sea, tenemos esperanza de resurrección, de vida eterna. Cristo se levantó de los muertos mostrándonos qué es lo que va a pasar con nosotros también. Por eso es el primogénito, porque es el primero de todos los que se van a levantar un día de la tumba. Entonces, ahí hay un parámetro enorme, ¿no? Tenemos un testimonio de lo que va a pasar con nosotros. Cristo se levantó de la muerte. Y así se lo presenta Dios a Juan, ¿no? El primogénito de los muertos, y es interesante porque dice, ¿no? El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué significa eso? Soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué significará eso? ¿Qué es un soberano? ¿Qué es un soberano? Siempre, soberanía. Soberano. Más grande, Soberano. sobrepasa todo. Hablamos de la soberanía. ¿Qué será un soberano? Porque dice eso, soberano de los reyes. Por eso, Dios es el más grande de todos los reyes. Que gobierna. Claro, soberano es eso. Un soberano es aquel que tiene autoridad sobre el territorio que le corresponde. Es un soberano. Eso es soberanía. Cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de todo lo que está dentro de nuestro territorio, es nuestra soberanía. O sea, nosotros tenemos el derecho de gobernar y de hacer lo que queremos dentro de ese territorio porque somos soberanos. O sea, estamos por encima de todo lo que haya en ese territorio. Eso es soberanía. Y acá lo presentan a Jesús como el soberano de los reyes de la tierra. O sea, Él es el que tiene toda la autoridad de gobernar sobre todos los reyes, aunque los reyes crean que tienen la autoridad de hacer lo que quieren. ¿Qué significa esto? Que esos reyes podrán o no hacer lo que quieran, siempre y cuando Él les permita. Por eso la Biblia dice que Él es el que... Por eso que la Biblia dice, es Él el que pone reyes y el que saca reyes. Cuando Nabucodonosor se creyó que estaba por encima de Dios, ¿y qué le dijo Daniel? Vas a quedar loco, le dijo en otras palabras, hasta que reconozcas que el cielo gobierna, que el soberano de los reyes no sos vos, es Dios. Entonces acá cómo lo presento. Y también eso nos tiene que inspirar. Mi oración con esto que estamos viendo, es que Dios se revela en nuestras vidas. Que podamos entender finalmente quién gobierna. ¿Quién gobierna? ¿De verdad gobierna un presidente? ¿De verdad el que gobierna el mundo son personas? No. Soberano de los reyes. El que finalmente gobierna. Por eso que el Salmo va a decir que el corazón del rey está en la mano del Señor y que el Señor dice, como aguas de riego, dice la Biblia, como aguas de riego es el corazón del rey. Y cuando habla aguas de riego, antiguamente
se hacían canales de los ríos, de las lagunas, se hacían canales que llevaban el agua hacia las plantaciones, porque no es como ahora que vos tenés canilla, manguera, tenés un montón de cosas que pasan la red de agua por la quinta y vos regás. Antiguamente no, vos tenías el agua allá arriba en la montaña y si no traías el agua por un canal hasta donde vos estabas cultivando, era imposible que tengas éxito cultivando lo que cultivabas. Entonces, cuando la Biblia dice, como canales de riego es el corazón en la mano del rey, y después dice, a donde Dios quiere, lo inclina. O sea que finalmente lo que está diciendo es que es Dios, a través de los reyes, quien te favorece. Él hace que llegue la bendición de allá arriba hacia donde vos la necesitas. Por eso dice que como canales de riego es el corazón del rey y hacia donde Dios quiere, lo inclina. Entonces, si yo entiendo que el que gobierna es Dios, yo puedo orar con sabiduría y decirle, Señor, bueno, que llegue la bendición a mi vida. Señor, toca el corazón el corazón aquel, Si yo entiendo que los corazones son inclinados por Dios hacia donde Él quiere, yo puedo orar por esas personas que por ahí no me quieren, pero yo puedo orar para que Dios incline el corazón. Y fíjense que esto es lo que hizo un hombre llamado Nehemías, cuando habló con el rey Artajerjes. Dice la Biblia que él estuvo orando por 3 meses, hasta que Dios le dio la oportunidad de hablar con el rey, y el rey lo favoreció, dándole madera, poniendo su guardia real para que lo cuiden, lo custodien hasta Jerusalén. Pero fíjate que vos ves en Nehemías 1, que Nehemías ora por 3 meses, para que Dios y dice que él ora para que Dios le dé favor delante del rey. Porque los reyes medo-persas no eran reyes fáciles. Los reyes esos eran reyes muy duros. Y Nehemías dice que él oró para que Dios le diera gracia. Y Dios le dio gracia. Entonces acá es presentado Jesús como el soberano de los reyes, como el que pone reyes, saca reyes o determina todas las cosas, sin importar que haya un rey humano acá en la tierra, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo. Y miren lo que dice. Dice, al que nos amó. Y esta palabra, al que nos amó, no es cualquier palabra, porque no está diciendo, ay, qué bueno, nos amó. No, nos está refiriendo al hecho puntual que dice la Biblia, nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por el que dice que ama. Cuando dice al que nos amó, se está remitiendo a eso. Está diciendo, nadie los amó a ustedes como Cristo. Solo Cristo mostró tal amor por ustedes que dio su vida. Por eso está marcado ahí al que nos amó. No es cualquiera, sino aquel que nos amó de tal manera que dio su vida por amor a nosotros, ¿no? Y luego sigue hablando acerca de, y nos hizo reyes, y ya sabemos. Ahora, fíjense cómo concuerda la palabra de Dios acá, porque dice nos hizo reyes, y Pedro va a decir lo mismo, ¿no es cierto? Y Santiago también va a decir lo mismo. Vamos a la página 71, porque dice que, en el versículo 11 en adelante, no, yo soy el alfa y el omega, dice, escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y me volví para ver el que hablaba, y vuelto vi 7 candeleros de oro, dice, ¿no? Ven que hay toda una simbología ahí, 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropas que llegaban hasta los pies, ceñido el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies como el bronce bruñido. Entonces acá hay toda una revelación. Primero, ¿qué son los 7 candeleros? ¿Qué serán los 7 candeleros? ¿Qué hacen los candeleros? ¿Para qué son los candeleros? ¿Iluminan dónde? El templo. En la oscuridad. ¿Y qué dijo? ¿Qué dice la palabra acerca de nosotros como iglesia? ¿Qué dice Pablo, por ejemplo? Ustedes son luminares en medio de un mundo que está en tiniebla.
¿Ustedes qué dijo Jesús de la iglesia a los discípulos? Los discípulos son la iglesia. Ustedes son la luz de este mundo. Entonces, los candeleros representan a la iglesia del Señor. Pero miren la revelación que hay ahí, porque dice que los 7 candeleros. ¿Por qué 7? Volvemos a lo mismo de hoy. 7. ¿Qué representaba el 7? Plenitud. ¿Y qué es plenitud? ¿Qué sería la plenitud? Cuando yo digo me siento pleno, ¿qué estoy diciendo? Hay una palabra puntual, ¿eh? Completo. Pleno, completo. Cuando dice los 7 candeleros, y se refiere a la iglesia, está hablando de la iglesia en su plenitud. O sea, se está hablando de la iglesia del Señor completa. Más allá que fue para ese tiempo, también está hablando para nosotros. Esa palabra, por ejemplo, también es para nosotros. Porque nosotros también somos parte de esa iglesia, a la que Él está hablando. Y dice, y miren esto, dice, ¿y qué hacía Jesús entre medio de los 7 candeleros? Versículo 13 creo que es. ¿Dónde estaba el Señor? Dice que el 13, el 12 y 13, pero el 13 es puntual. ¿Dónde estaba el Señor? En medio de los 7 candeleros. ¿Dónde estaba? En medio. En medio. ¿Y qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? ¿Dónde está el Señor con respecto a su iglesia? ¿Está ajeno? ¿Está afuera? ¿Dónde está? ¿Está distraído, descuidado? ¿No está viendo lo que pasa dentro de la iglesia? ¿Acaso no está viendo lo que está pasando ahora mismo con la iglesia del Señor en el mundo? ¿Qué está allá en el cielo Él y se olvidó? No. Dice que Él está en medio. En medio. Y la imagen más clara es cuando Él se paró, por ejemplo, y ofrendaban todos. Se paró el Señor en el ofrendero, donde todos traían la ofrenda, y después dijo, de cierto le digo, esta dio más que todos. Él estaba ahí, presente, mirando cómo cada uno venía a alabar, a cantar corito, a dar gracias al Dios, a ofrendar, a diezmar, a hacer lo que tenían que hacer. Pero el Señor no estaba ajeno a lo que la gente estaba haciendo. Él estaba ahí. Por eso Él pudo decir, si yo tengo que decir, de todos los que vinieron hoy, solo esta realmente dio de corazón, solo esta. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, creemos que venimos al culto, al templo, a la reunión, pero lo que tenemos que entender es que hay alguien en medio de nosotros que lo está viendo todo. De hecho, una de las cosas que fíjense que Juan dice es que tiene ojos de fuego. Y los ojos de fuego nos hablan de que Él ilumina con su mirada cada lugar oscuro y ve en profundidad todo aquello que yo puedo querer ocultar. Yo puedo querer ocultarles a ustedes. Pero Él me mira y Él está viendo hasta los pensamientos que suben de mi corazón. Las maquinaciones. Él está viéndolo todo. Por eso que, fíjate cómo se presenta, ¿no? Dice, ¿no? Que estaba en medio de los 7 candeleros, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, porque ya no está con un cuerpo humano, sino con un cuerpo glorificado, ceñido, dice, el pecho con un cinto de oro. Eso también tiene una explicación, porque el cinto de oro, si no me equivoco, sí, lo identificaba como rey. Ven otra vez esa imagen de rey. Su cabeza dice que eran blancos, eso habla de su eternidad. Sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, Gladiador? O las películas de los ejércitos romanos que tenían eran como una sandalia, pero tenían como un metal que lo protegía. Ahí está hablando de su capacidad para vencer en las guerras. O sea, no hay guerra que Él ha perdido. O sea, Él no tiene sandalia. Sus pies son como bronce bruñido. O sea, es imposible que algo le haga daño. Es imposible.
O sea, él aplasta a sus enemigos. Por eso la Biblia dice que él va como poderoso gigante delante nuestro. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué imagen tengo yo de Jesús? Porque fíjense que esta imagen es del Cristo resucitado. Si ustedes ven esto, acá estamos viendo la imagen del Cristo que se levantó de la muerte. Pero ¿cuántos cristianos tienen a Cristo ahí en la cruz así, todo pobrecito, todo roto, torcido, con cara así mirando como angustia? Pero fíjate que acá el Cristo resucitado se revela a Juan y le muestra que él no es ningún muerto. O sea, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en qué Cristo estoy creyendo yo? Algunos se quedaron con el Cristo que está en la cruz, ¿no? Y fíjate que inclusive, ¿qué dicen? No siempre, oh, me conmueve ver a Jesús en la cruz. Lloran con esa parte de la revelación de Jesús, ¿no? Cristo en la cruz muriendo y está bien, pero al tercer día resucitó. Y el Cristo resucitado tiene todas estas características, es rey, soberano de los reyes, sus ojos son llama de fuego, está reinando con poder y gloria, no pierde una batalla. Digo, qué interesante, ¿no? ¿Qué revelación tendremos? Y luego miren lo que dice, para ir pasando ya lo demás. Dice, y en sus pies, bueno, y el 16, y tenía en su diestra 7 estrellas, dice. Y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece. Fíjese que dice que en su diestra tenía 7 estrellas. Si los candeleros representan la iglesia, ¿a qué se referirá con las estrellas? Habla, Valeria. Tú puedes. Porque dice que tenía 7 estrellas, y tenía 7 estrellas. De su boca que salía una espada, ¿no? Bueno, pero dice, se paseaba entre medio de los candeleros y tenían sus 7 estrellas. ¿Qué representarán esas 7 estrellas? Pueden equivocarse, pueden decir herejías, estamos en una clase. ¿Qué será? Porque también acá hay una revelación muy poderosa que... Los ángeles. Sí, pero porque la palabra ángel es una palabra griega, matetes, que significa mensajero. Está bien lo que decís. Finalmente son ángeles, pero la palabra significa mensajeros. Si se pasea entre medio de la iglesia, con que son los candeleros, y tienen su mano derecha las 7 estrellas, que representan sus mensajeros, 14, 15 y 16. No, porque ya lo hablamos del Espíritu Santo. Siete estrellas dice que... Decide las 7, decide una. Las 7 estrellas representan a los pastores de cada iglesia. ¿Mm? Ahora, fíjate que dice que los tiene en su mano derecha. Y eso es muy poderoso, y para aquellos que estamos liderando, es poderoso porque está diciendo, yo cuido de mis siervos, yo soy quien los tiene en su mano derecha, yo los cuido, yo los protejo, yo los defiendo. Entonces, es poderoso porque nos muestra, a mí en lo personal me muestra que podrán venir contra mí, lo hacen los brujos, lo hacen. Podrán venir y levantarse contra mí y un montón de cosas más. Pero si yo sé dónde estoy, si yo sé quién me cuida, si yo sé en la mano de quién estoy. La Biblia dice que de su mano nadie nos arrebata, ¿no dice así la Biblia? Y de mi mano nadie los arrebata, dice. O sea, nadie nos va a sacar de la mano de él. Como los 3 compañeros de Daniel. Claro.
Entonces, él dice, yo no solamente me paseo dentro de la iglesia, yo tengo en mis manos a cada pastor, a cada encargado de la iglesia, yo tengo en mis manos. Y los cuido y los protejo. Entonces, yo tengo que entender eso. ¿Por qué lo tengo que entender? Porque si voy a servir a Dios, tengo que entender quién me llamó. Primero tengo que entender quién me llamó. Y no solo tengo que entender quién me llamó, tengo que entender el cuidado que Él tiene por mí. Entonces, Él dice que nos tiene, y bueno, de su mano derecha, y también sabemos, ¿no? La espada de doble filo, sabemos lo que representa, ¿no? La palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreo? Así es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, hará todo lo que yo le mando que haga, dice la Biblia, ¿no? Dice que la palabra de Dios divide hasta los tuétanos, los pensamientos, las intenciones del corazón, ¿no? O sea, y dice que en su boca tiene, o sea, cuando Él habla, nadie puede justificarse. Yo puedo justificarme delante de ustedes, pero cuando Dios te dice algo, ya olvídate, porque la espada que sale de su boca es de doble filo, o sea, te va a cortar, te va a dividir, te va a escudriñar, te va a exponer. Por eso que Él a las cartas de las iglesias les da mensajes tan puntuales que los deja desnudos. Tú dices, tú tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto, le dice el Señor, ¿no? O sea, lo confronta con su palabra y listo. Entonces, mi oración es que mientras avanzamos en Apocalipsis, Él se revela a nosotros y nos permita ver delante de quién estamos. No estamos delante del Jesús que lo escupieron en una cruz, delante del Jesús que lo llevaron cargando una cruz. Estamos delante del que resucitó a los muertos, del soberano de los reyes. Estamos delante de aquel que tiene todo poder, que lo ve todo. Entonces, Dios quiera. ¿Por qué necesitamos esta revelación, Mariana? Para dejar de hacer oraciones mustias, dejar de hacer oraciones impotentes, dejar de mirar a Dios como diciendo, y si podés, Señor, hace un milagro, y si podés, Señor, hace una obrita por ahí, algo, como cuando Él te dice, hey, ¿vos no entendés quién soy? Por eso que si ustedes ven el final de este versículo, cuando Daniel ve esto, cae como muerto ante esa revelación, y él cae. ¿Cómo será que el Señor lo tiene que alentar? Porque dice, y cuando lo vi caí como muerto a sus pies, dice. Y Él puso sobre mí diciéndome, no temas, porque soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué tengo las llaves? Porque al morir en la cruz del Calvario, antiguamente no había un cielo y un infierno. Había lo que llamaba el Seol. El Seol era donde iban todos los muertos. Era el único lugar. Cuando Él murió, abrió la puertita y dice que venció la muerte. Y ahí dice que Él nos dio vida y vida en abundante. Por eso yo tengo la llave. Yo cerré el Seol. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo ya cerré el Seol. Tengo la llave de la muerte y del infierno. Al infierno ya no van todos. La palabra Seol era también inferno o infierno. Ahí van todos. Por eso que dice la Biblia, porque todos estábamos, dice, por cuanto todos pecaron, todos están fuera. Pero ahí está el Señor, ¿no? Entonces, ¿tenemos claro eso? Tengo la llave de la muerte. Dios quiera, yo oro que el Señor, ¿no?, se revele en nuestras vidas y podamos ver en plenitud, ¿no?, quién es nuestro Dios. Muy bien, vamos ahí ahora a la página 74, porque empiezan los mensajes a la iglesia. Dijimos que la primera parte era lo que viste,
¿Y qué vio Daniel entonces? ¿Qué hablamos recién? ¿A quién vio? ¿Qué vio Daniel que está contando? Y me volví para ver el que hablaba conmigo, ¿y a quién vio? ¿Qué vio? Vio a Jesús, vio a la iglesia, a los 7 candeleros, vio cómo el Señor tiene en su mano derecha a los pastores, ¿no? Todo eso es lo que vio y lo está escribiendo. Pero miren ahora él va a escribir lo que es, que él lo sabe, pero es lo que es. Capítulo 2 y 3. Las iglesias representan, y acá venimos a la pregunta, no sé quién, creo que me la hiciste vos, Ivana, que representaban a las iglesias. Primero, las iglesias representan una verdad histórico-geográfica. ¿Por qué histórico-geográfica? Histórico, ¿por qué? Cuando nos referimos a la historia, ¿a qué nos referimos? Acontecimientos que son parte de la historia, que pueden ser pasados, pero también pueden ser presentes, porque esto que estamos viviendo ahora conforma la historia. Entonces, fíjense que son historias geográficos, ¿por qué? Porque el Señor ahora le va a mostrar algo que está pasando ahora en esta historia presente, y geográfico, porque el Señor, fíjense, que no solo va a mostrar y le va a decir a Juan, o sea, le va a contar a Juan lo que está pasando ahora mismo en las iglesias, sino que estas iglesias son diferentes una de la otra, porque están separadas geográficamente. Cuando ustedes ven el mapa de las iglesias de Asia, ustedes van a ver que desde el puerto, que es la iglesia de Efeso, empieza la iglesia de Efeso, Esmirna, Tiátira, Pérgamo, y hay toda una ruta de Asia que empieza con la iglesia de Efeso en el puerto. Entonces, el Señor le está mostrando algo que está pasando, no solo ahora mismo en la historia, sino que está pasando a lo largo de una situación geográfica, o sea, de lo que está pasando de diferentes lugares del país. Por eso es que esto es lo primero. También, en segundo lugar, representa una realidad universal. ¿Por qué universal? ¿Por qué será universal? Cuando el Señor habla de las iglesias, ¿por qué? ¿Por qué acá estamos diciendo que es una verdad histórico-geográfica, pero también es una verdad universal? ¿Por qué es una verdad universal? ¿Será que la condición de estas iglesias solo fue para ese tiempo? ¿Solo fue para la iglesia de ese momento? Para todo el tiempo. ¿Te habla? Cuando habla de las iglesias, ¿te habla? ¿Vos sos parte de la iglesia? Porque está la iglesia local, pero está la iglesia universal. Y la iglesia universal es la iglesia que se compone de las personas de aquel momento y de nosotros que somos parte de esa iglesia también. Así que el mensaje de Dios para las iglesias no es solo un mensaje para las iglesias de ese momento, sino que cuando el Señor la dio para nosotros también. Es más, cuando Dios le estaba hablando a Juan, por ahí no lo dijo con nombre, pero estoy seguro que le habrá dicho el Señor, tenía claro. Bueno, es como que dijera hoy, escribe a Mariana que está en Claypole. El que conoce todas las cosas dice esto. Esta palabra no solo es para una iglesia histórica y geográfica de aquel lugar, sino también de la iglesia universal, de todos aquellos que componen la iglesia del Señor. Ahora mismo, nuestra iglesia tendrá alguna virtud y tendrá alguna cosa a corregir que han tenido estas iglesias. Y ahora mismo las iglesias de alrededor de nuestra iglesia tendrán cosas que hablan de virtudes y cosas que tienen que corregir. Por eso dejo esto. Y después también se refiere el mensaje de la iglesia cuenta con un modelo único en su estructura, el tercero, el cumplimiento cronológico también. Esto también es importante. ¿Por qué cronológico? Solo lo vamos a ver por arriba. Porque estas 7 cartas, a las 7 iglesias, también se cumplieron de manera marcada a lo largo de la historia. Por ejemplo, la iglesia de Efeso fue la iglesia del tiempo después de los apóstoles. ¿Sí? La iglesia de Efeso, eso tomen nota,
Representa el periodo apostólico, que sería 33 después de Cristo, hasta el 64. Tomen nota de eso. Está en sus carpetas igual. Luego viene la iglesia de Esmirna, que quiero que entendamos esto. Es una iglesia que cuando el Señor le habla a Juan está presente, está ahí, ¿sí? Pero también el cumplimiento de la palabra para esa iglesia se dio luego en la época post-apostólica. O sea, en la iglesia post-apostólica, o sea, del año 64 para el 312, vivió estas características. Ustedes lo van a ver en su carpeta. Me interesa solamente que entiendan lo de la iglesia de Efeso. Luego van a ver que viene la iglesia de Pérgamo, que es del año 312 al año 606. Por ejemplo, para que se den una idea, retomo esto de la página 75 cuando hablamos de la iglesia de Esmirna. Fíjense que a la iglesia de Esmirna el Señor le dice algo bien puntual. Miren esto. Le dice, no temas en nada lo que has de padecer, he aquí. El diablo echará a alguno de ustedes a la cárcel para que seáis probados, y escuchen esto, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Bueno, en la época post-apostólica hubo un emperador llamado Diocleciano que los últimos 10 años de su mandato le quitó todos los derechos a los cristianos y los persiguió. No es que los persiguió, no. Los ponía presos, los torturaba, los mataba. Ahí se cumple esta palabra, ¿no? Tendrán tribulación por 10 días. Esos 10 días sabemos, como hablamos la otra vuelta, que no se refiere a fechas de años de días comunes, sino años, por ejemplo. En este caso fueron 10 años de Diocleciano que persiguió a la iglesia post-apostólica, o sea, después que los apóstoles ya murieron. Estamos hablando que la iglesia post-apostólica es del año 64 al 311 después de Cristo. Esa iglesia fue perseguida, como la iglesia de Esmirna. Entonces, fíjense, en el tiempo en el que el Señor le muestra la condición de las iglesias a Juan, la iglesia de Esmirna existía. Pero el cumplimiento de esa palabra también se va a dar después, más adelante, en el tiempo después de los apóstoles, se cumple esta palabra también, que van a ser perseguidos. De hecho, fueron perseguidos. Entonces, intento mostrarles que esta carta a las iglesias se da, como dijimos, en un hecho histórico, geográfico, se daba de la iglesia universal, pero luego también se va dando a lo largo de la historia, calcado, lo que Dios le habla a estas 7 iglesias. A lo largo de la historia, la iglesia del Señor pasó estas situaciones que hablan claramente acá las cartas de las iglesias. Por ejemplo, otra cosa importante es la iglesia de Pérgamo. Acá una de las cosas que tenemos que saber, el tema de los nicolaitas, ve que también el Señor le habla, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienen la doctrina de Balaán, que enseña a poner tropiezo, bueno, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, versículo 15 del capítulo 2 de Apocalipsis, que está hablando de la iglesia de Pérgamo. Bueno, esto se dio. La iglesia de Pérgamo viene del año 312 al 606. Acá pasa algo curioso porque esta iglesia del año 312 al 606, después léalo tranquilo, simplemente a grandes rasgos le voy a hablar. Vino un rey llamado Constantino, que fue el creador de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Él la creó. Porque él se dio cuenta, este Constantino en el año 300, creo que el 16 fue 15 o 16 que se formó el concilio de Nicea, y ahí este hombre dijo, no sirve perseguir a los cristianos. Hagamos del cristianismo la religión oficial. Cuando él hizo esto, ¿qué hicieron los cristianos? Mientras eran perseguidos, ¿qué pasa cuando estás en pruebas y luchas? ¿Qué pasa?
Tu vida espiritual. Quiero que me hables de tu vida espiritual cuando estás en pruebas y luchas. ¿Qué hace un cristiano cuando sabe que su única solución viene de parte de Dios? ¿Qué hace? Ayúdame, Dios. Cuando tu vida está en peligro, cuando sabes que la soga está en el cuello, ¿qué hacemos ahí? ¿No? Clamamos, nos consagramos, ¿no es cierto? Bueno, la iglesia, después del 312 con Constantino, ¿qué hizo? Ya no había persecución. Ya ahora era la iglesia oficial. Es más, ahora estaba de moda porque el rey Constantino se hizo cristiano. Y como él se hizo cristiano, ya no había más persecución. Entonces él unió el Estado con la iglesia. Entonces era todo una sola cosa ahora era. Entonces, ¿qué pasa? La gente se convertía. Hay una palabra que van a ver en la página 75, el snobismo. El snobismo es la exagerada inclinación a lo que está de moda. Imagínense esto. Ahora la iglesia estaba de moda ser cristiano. Y como estaba súper de moda, había gente que se convertía por snobismo, porque quería estar en la tendencia. ¿Qué es lo último? Oiga, el cristianismo está de moda. Vamos, todos somos cristianos. ¿No? Y estaban uniendo una cosa con la otra. Entonces, el Señor Jesucristo se presenta como el que tiene la espada de dos filos, a él no lo engañás. El ingreso de la iglesia a la popularidad y su unión con el Estado se describe gráficamente. Fíjese que dice, se que moras donde está el trono de Satanás. Estos nicolaitas, para tomar nota de esto, eran un grupo que ponía un énfasis desmedido en las jerarquías eclesiásticas, que dio el lugar al sistema católico de obispos, cardenales y papas. Fíjense, todo esto ocurrió. ¿Vieron que el Señor le dice, tengo contra ti? Dice, primero estás morando en el trono de Satanás. ¿Por qué en el trono de Satanás? Porque claro, ahí está la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que toma el cristianismo, pero toma todo lo que era la idolatría, el paganismo, lo une, lo fusiona. Y le pone nombre cristianos. Y dentro de esa gente estaban los nicolaitas, que ellos creían en esto, ¿no? Todo lo que era la casta, o lo dice de otra manera, a jerarquías eclesiales. ¿Vieron que, por ejemplo, en la Iglesia Católica, qué dice? ¿Quién tiene la llave? Pedro. Y fíjate que para la Iglesia Católica, la palabra del Papa es la palabra de Dios. E incluso es más importante que la Biblia. Entonces los nicolaitas creían en esto, creían en esto de, ¿no? La organización papal, tiene otro nombre, ¿no? Jerarquías eclesiales. Entonces ellos decían, mirá, lo importante en la iglesia son nuestros líderes, las jerarquías. Lo que ellos dicen es la palabra santa. Entonces, por eso el Señor le dice, tienes a los nicolaitas, que tienen esa doctrina, que no solo era una doctrina, los nicolaitas, entre otras cosas, también tenían una doctrina muy sensual, muy carnal, muy de lo sexual, muy de lo inmoral, y aparte de eso, ¿no? Ahora, vos imagínate esto, si tus líderes tienen la doctrina nicolaita, que es una doctrina sensual, sexual, donde todo vale, bueno, te absuelvo, ¿no? Ahora, si tus líderes tienen esta cultura, ¿qué puedes esperar de abajo? ¿Son cristianos? Sí, son cristianos. ¿Pero son cristianos? Entonces ven que, fíjense que esta iglesia que está del 312 al 606, es la iglesia que representa a Pérgamo en la Biblia.
Entonces el Señor les escribe esta carta para ellos también. Vamos a la página 77. Simplemente voy a ir diciéndole esto, usted estudienme, lo de los Nicolaitas, estudienme lo de la iglesia de Efeso, y esto hagan un repaso, ¿no? La iglesia de Tiátira, que representa del año 606 al año 1517. Luego viene la iglesia de Sardis, eso también, anótenlo porque ese también es de examen. Esa es la que el Señor le dice, ¿no?, que tenía aspecto de que vivía. Iglesia de Sardis, está en la página 77. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Ahí está hablando ya en pleno de la iglesia católica, apostólica, romana. ¿Qué pasó después de la Reforma? Empezaron a retornar a la antigua fe, se desprende del hueso la rama de los protestantes. Se trata esta etapa, por ejemplo, el año 1750, el Señor se presenta como el poseedor de la plenitud del Espíritu Santo y dueño de sus siervos. Tenía aspecto externo de mucha vida, pero dice que estaba hueca por dentro, tenía nombre. Esa es la iglesia de Sardis. La iglesia de Filadelfia no observa quejas, algunas recomendaciones. Y la última, que es la de la Odisea, es la que estamos viviendo ahora, del año 1900 en adelante. Esto es solo un pequeño repaso para retomar lo que le estoy tratando de mostrar con esto, es que el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje histórico para una iglesia que es contemporánea a Juan, pero también es un mensaje que va para la iglesia universal, o sea, a lo largo de todos los tiempos, pero también es un mensaje que tiene cumplimiento cronológicamente. Van a ver reflejadas estas 7 iglesias a lo largo de la historia. Está clarísimo que a lo largo de la historia se ve reflejado claramente estas situaciones de la iglesia. ¿Hacemos un pequeñito descanso? Y si quieren, pregunten todo lo que quieran, así sacan dudas. Lo que no entendieron, háganlo.